Rafa, ¿existe una agenda secreta ya pactada en este proceso catalán? ¿Y esa supuesta agenda viene marcada desde el exterior o viene desde el propio Estado para mantener este sistema oligárquico y tapar la corrupción de ambos lados? Bueno, lo que está sucediendo actualmente en España es algo muy parecido a lo que sucedió en los Balcanes, en Yugoslavia, en la década de los 90. De repente aparecen unos independentismos cuando hay un país como era Yugoslavia en el cual vivían, bueno, fraternalmente pueblos que históricamente están relacionados por su cultura y por su lengua. Y bueno, pues en este caso hay un plan, y dices bien, hay un plan dentro de la Unión Europea que es la Europa de las regiones, que consiste en desmembrar las nacionalidades históricas con unos lazos culturales, lingüísticos, bueno, que vienen desde hace siglos, para reordenar el mapa europeo en virtud de unas regiones que lo que hacen es desmembrar a las poblaciones, separarlas, juntarlas con otras poblaciones con las que tienen menos relación, para de esa manera fragmentar a la población. Hoy acabo de enterarme que desde hace 2 meses ya estaba preparado todo el aparato de la administración digital de ese supuesto Estado soberano catalán, con lo cual es evidente que es un plan que viene trazado desde hace décadas y que ha sido puesto en marcha por la oligarquía catalana en la persona de Jordi Pujol, por medio de la educación. Básicamente el problema central que tiene España es que se han delegado las competencias de educación de tal manera que los catalanes de menos de 40 años han sido adoctrinados en una falsa historia catalana, que básicamente lo que dice es que no han sido parte del sentimiento fraterno español y, bueno, pues otra serie de barbaridades reconstruyendo la historia a su antojo, que hoy día, gracias a Internet, pues nos estamos enterando de cómo ha sido esa manipulación. Según enfocados que tú has publicado, Cataluña estaría ganando tiempo para reunir apoyos internacionales y dejar el Estado español contra las cuerdas. En esta lucha de fuerzas, ¿tiene más apoyos Cataluña que el Estado español, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea? Bueno, esa es una pregunta complicada, porque al pasar los días, las reacciones de algunos de los países más importantes de Europa han cambiado. Entre otras cosas porque si dieran alas a esa secesión catalana, podrían pasar cosas similares, por ejemplo, en Italia, donde la Liga Norte ya había hablado de independencia, por ejemplo, pues en Baviera, en Alemania, donde también hay un movimiento independentista. En fin, que el abrir la puerta a esa secesión catalana generaría una serie de guerras civiles en toda Europa. Dicho esto, hay un juego perverso. Hay un juego perverso en el cual con una mano hacen una cosa y con la otra mano la otra. Bueno, pues el mejor ejemplo es volver otra vez a cómo se desmembró Yugoslavia y a todo el proceso, primero de las guerras entre Serbia, Croacia y Bosnia, después la secesión de Eslovenia y después la de Kosovo. La esfera internacional es la que al final da crédito y da el sello de autenticidad, de legitimidad a esos procesos. España está jugando con la leyenda negra sobre España, que, bueno, pues ha tergiversado nuestra historia, de aquella gran unión de pueblos que significó el Imperio Español, una leyenda negra que ha sido alimentada por los ingleses y que todavía hace que muchos españoles se avergüencen de serlo. Y ese es el motivo principal de que haya una serie de catalanes y de vascos que quieran la independencia. Es un sentimiento de acomplejamiento por ese trauma de la supuesta barbarie que significó la conquista de América, que no es tal. Hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, es el día después de la Hispanidad y, bueno, en mi página y en mi grupo de Facebook, que están 20.000 personas a un lado y otro del Atlántico, porque el 40% de mis lectores son americanos, hispanoamericanos, bueno, pues se han producido unas grandes discusiones acerca del sentido que tuvo la conquista de América. Entonces, para mí realmente el gobierno español de Madrid tiene una gran responsabilidad por lo que ha sucedido y está sucediendo en Cataluña, porque no ha compensado la propaganda antiespañola histórica
a través de su medio de comunicación, Radio Televisión Española, haciendo documentales para explicar las bondades de lo que los españoles hicimos en Hispanoamérica y todos los lazos fraternos que todavía a día de hoy nos unen. Entonces, como digo, el problema catalán se solucionará en tanto en cuanto España y la historia de España sea reivindicada. Y ahí pues tenemos que pedir ayuda no solo a los países hispanoamericanos, que en realidad pues son nuestros hermanos, sino a todos los europeos para evitar esta serie de conflictos civiles que, si no hacemos algo, aquejarían a toda Europa, no solo a España. Has denunciado que el sionismo está detrás del independentismo catalán. ¿Cuál sería el objetivo de este apoyo? Bueno, esta es una pregunta muy complicada. Pero realmente estamos en el año 2017 y las posibilidades de que la entente, la alianza entre chiitas y ortodoxos, es decir, entre Irán, Rusia y las potencias que apoyan al chiismo, Irak y Líbano, Hezbollah sobre todo, bueno, puedan variar y están variando el curso de la guerra en Siria y en Irak, y lo próximo sería atacar, recuperar los altos del Golán y quién sabe, se está hablando si recuperar el control de Israel y los territorios ocupados. Se habla mucho por internet de lo que hará el pueblo judío en el caso de que esto se lleve a efecto. Y una de las posibilidades es un estado judío en la Patagonia, entre Chile y Argentina, que se llama Plan Andinia, cosa que está, bueno, cada vez es más claro que no es una conspiranoia, es algo cierto. Otra es la colonización del Kurdistán, donde Israel tiene muchos lazos y ya se habla de 200.000 colonos, y otra de esas posibilidades podría ser el Estado catalán con el que, bueno, pues los judíos tienen una relación muy especial, y ahí está, por ejemplo, el nombre de Montjuïc, el emblemático monte dentro de Barcelona que significa monte judío. Esto es un tema muy complejo, pero hay bastantes informaciones, y yo tengo algunas que no puedo desvelar, pero que indican que detrás de esa oligarquía catalana están esos judíos conversos que dieron en llamarse marranos, y que, bueno, las pruebas de que esto podría ser cierto son, por un lado, que Israel ha sido uno de los pocos estados que ha dicho que reconocería al Estado catalán; segundo, que el Mossad israelí ha estado formando a los servicios de inteligencia de este supuesto Estado catalán, y que incluso los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, se han estado formando en Israel. O sea que tenemos varios elementos, por no decir, bueno, pues el lazo que la familia Rothschild tiene con el independentismo catalán, que es el señor Vilarrubí, testaferro de los Rothschild en España, mano derecha de Jordi Pujol, y a la sazón vicepresidente del Barça, hasta hace pocos días, en que ha dimitido, yo creo que porque ya se estaba haciendo muy evidente todas estas cosas. O sea que hay bastantes sospechas de que el Estado judío puede estar detrás de este movimiento en Cataluña. Parece que todo indicaba a un segundo Maidán en Barcelona. ¿Lo peor está por llegar o vamos a un consenso o un pacto? Madre mía. A ver, las cosas están cambiando mucho de día a día. Yo hace una semana te hubiera dicho que íbamos hacia un Maidán. Ahora, hoy es sábado 13 de octubre y ahora no sabemos lo que va a pasar el lunes. Digamos que los grupos que podrían dar lugar a esas revueltas, que son las CUP, que son anarcocomunistas, y el Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, están diciendo que van a llegar a las calles. Yo espero que no se llegue a ese punto, pero lo que sí creo es que se puede llegar a una situación parecida a la de Venezuela, en el cual se genere una batalla continua, digamos, a base de manifestaciones y algaradas, que lleve a una desestabilización de Cataluña, y que, como está pasando actualmente, pues conduzca a un crack económico de Cataluña, porque eso sí se puede decir que lo estamos viviendo ya. Son ya centenares de empresas grandes, medianas y pequeñas que se han marchado ya de Cataluña, o sea, por lo menos se están moviendo sus sedes centrales, y bueno, pues el turismo se está resintiendo, con lo cual, o sea, Cataluña está viviendo un auténtico desastre por culpa de unos dirigentes absolutamente descerebrados, dementes, y que están jugando con su propio pueblo, perversamente llevándolo al caos.
¿Qué relación existe entre los atentados de Barcelona y lo que estamos viviendo? ¿Es parte del mismo puzzle o son piezas diferentes? Pues ahí no me voy a, no voy a posicionar. Creo que sería muy arriesgado poder decir algo, interpretarlo. Lo único que puedo decir es que resulta muy extraño ese atentado a pocos días antes de que comenzara todo este proceso final. ¿Quién ha podido sacar partido de ese atentado? Yo creo que es evidente que la calle se calentó en aquel momento con proclamas patrióticas catalanas y eso ha beneficiado a este proceso, pero tampoco puedo decir más, a pesar de que se supo que la CIA había avisado a las autoridades catalanas con semanas de antelación y, bueno, pues parece que esas informaciones no llegaron a quien tenían que llegar. Pero bueno, en este caso son sospechas y yo no puedo hacer una afirmación rotunda. ¿Tiene que prepararse España para unos años amargos con un posible conflicto armado o todo acabará cerrándose con más concesiones a Cataluña? Me temo que va a ser más bien lo segundo. Porque claro, a la hora de ponerse a resolver esta crisis, para que ellos se vayan atrás van a tener que decir a sus bases, a esa gente cuyos ánimos independentistas han inflamado, que han conseguido algo. Pero claro, eso sería solo retrasar el problema, porque volvería a estallar dentro de unos pocos años. Entonces nos encontramos en un momento en el cual el pueblo catalán debería darse cuenta de que realmente les han engañado y apoyar a los países, a los partidos no independentistas para revertir la situación. O sea, esta situación, lo que pasa es que es muy complicado, evidentemente, lo que estoy diciendo, pero solo se va a arreglar si la educación vuelva a estar a favor de la fraternidad entre los pueblos de la península ibérica y no a favor de crear cizaña, es decir, de emponzoñar las relaciones. Lo que pasa que a día de hoy, con la composición del Parlamento catalán y las fuerzas que tienen pues estos grupos independentistas y sobre todo los anarquistas, que son los que están moviendo, digamos, en el sentido revolucionario, va a ser muy complicado. O sea, nos esperan meses de mucha complicación. Lo que pasa es que yo tengo una buena noticia que dar, que es el proceso del reseteo del sistema monetario, en el cual Rusia tiene bastante que ver, y yo espero que en tanto en cuanto se solucione la crisis, porque realmente esto que está sucediendo no hubiera sucedido si no lleváramos 10 años en un estado de crisis en lo cual Cataluña ha sido una de las regiones que más está sufriendo con la pérdida de su tejido industrial. Si nos recuperáramos de la crisis, mucha de esa gente, pongamos un 70% de la gente que se ha unido a esa causa, básicamente para huir hacia adelante y para encontrar una salida, esa gente abandonaría. Entonces, la solución no está, paradójicamente, dentro del gobierno español, sino en lo que suceda con el BRICS, con la vuelta del patrón oro y con las soluciones a nivel global a la crisis del sistema monetario. ¿Es Podemos un producto de ingeniería social auspiciada desde los poderes del Estado para apartar a las masas de las calles? Bueno, yo no diría que, no podría asegurar que ha sido el propio Estado. Sí algunos elementos dentro, no del Estado. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, ha habido elementos dentro del poder, podemos decir, el poder económico, a los cuales les ha interesado generar pues una fuerza política a favor de la desmembración de España, que en este caso claramente está jugando a favor de la secesión y de la ruptura del Estado. O sea, a día de hoy ha quedado claro que tanto Ada Colau como Pablo Iglesias son títeres de ese poder trotskista, porque son trotskistas que piensan que cuanto peor, mejor, y que, bueno, por cuestiones de oportunidad se alían con las fuerzas independentistas para desmembrar España en la creencia que llegaría a un Estado federal republicano, cuando realmente lo que vendría sería una guerra civil en la cual es fácil suponer que si se independizara Cataluña, habría territorios dentro de Cataluña que no asumirían esa independencia y se quedarían con el resto de España, y así ocurriría en todo el país, de manera que sería una guerra pues de todos contra todos prácticamente. Entonces,
Yo sé que ha habido elementos dentro del poder que ha apoyado, sobre todo Jaume Roures, el trotskista Jaume Roures, el advenimiento de Podemos, pero no podría asegurar que haya sido el propio gobierno. ¿Piensas que son creíbles las acusaciones a Rusia de intervenir indirectamente para desestabilizar España? Y en ese caso, ¿era de esperar debido al juego de estrategias? Yo no me creo que Putin, para mí sería una decepción terrible que Putin haya podido maniobrar así. Yo no lo creo, entre otras cosas porque Rusia podría sufrir lo mismo. Ya vimos el caso de Chechenia y en Dagestán, las cosas que sucedió, no creo que sea tan irresponsable como para hacerlo. Lo que sí se puede decir es que dentro de Russia Today, el medio de comunicación que tanta gente lee en español, ha habido informaciones a favor de esa independencia muy mal gestionadas. He visto vídeos de alguna periodista rusa en Russia Today que me han dado vergüenza, sobre todo sabiendo las cosas que han pasado en Rusia. Entonces yo quiero pensar que Russia Today lleva a veces una línea un poco anárquica y que no hay una dirección clara, porque las palabras de Putin a los pocos días han sido claras que está a favor de esa unidad. Pero bueno, lo mismo ha sucedido con Hispan TV, el medio en castellano iraní, que también se sumó a ese mismo carro y luego el presidente iraní ha desautorizado esas mismas informaciones. Entonces yo lo que creo, espero que realmente lo que sucede es que en esos medios de comunicación no se dan cuenta del poder sionista y de cómo se manipula la información, y ellos mismos caen en la trampa, por cierto, que han sufrido tanto Rusia como Irán con las desinformaciones de los medios occidentales. Rafa, utilizas el término terrorismo digital para definir aquellas campañas lanzadas en las redes sociales en un determinado momento. ¿Por qué la izquierda radical se sitúa a la vanguardia en este campo? A ver, para responder a esa pregunta hay que darse cuenta de que en una democracia, de una sociedad de masas, la opinión pública es todo. Determinar si, por ejemplo, la opinión pública europea está a favor o en contra de la independencia catalana es darse cuenta de cómo lo que digan, lo que opina la gente en las redes va a acabar determinando las políticas de los países, ¿vale? Entonces, si hace 100 años, por ejemplo, los revolucionarios creaban sabotajes, atentados terroristas para, bueno, generar el caos y de esa manera condicionar las opiniones de los ciudadanos, hoy día eso mismo se hace en las redes para desautorizar, deslegitimar a determinados líderes o sus posicionamientos. Hace pocos días, un periodista catalán llamado Miquel Jiménez, que escribe en Voz Populi, hablaba de un grupúsculo dentro de los independentistas catalanas que se llaman Els fills de puta, que en castellano quiere decir los hijos de puta. Y básicamente son 1000 personas que se dedican a hacer lo que se conoce en Internet como labores de trolls, es decir, inventarse noticias, generar memes a partir de fotografías falsas para condicionar a la opinión pública. Bueno, por lo visto esta gente desciende de trotskistas, o sea, son cuestiones que se adaptan a la era digital, pero que se han venido haciendo anteriormente de otras maneras. Entonces, bueno, la gente no es consciente de que hay gente que está pagada en las redes para desacreditar a personas que pueden ser influyentes y que pueden, digamos, variar la opinión pública. Eso existe, eso, por ejemplo, se ha demostrado que pasó en la campaña demócrata a la presidencia norteamericana entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, que Hillary Clinton había pagado a gente, y eso, bueno, pues Putin lo sufre en Rusia. O sea, es una cosa a la orden del día, lo que pasa es que la gente normal no lo conoce. Ahora, Rafael, me gustaría hablar sobre el tema completamente distinto, el tema de la desaparición de niños en Europa es alarmante, sobre todo en Ucrania. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué hay detrás? Es demasiado grave como para hablar de ello, ya que nadie parece tener el valor de hacerlo. Pues es un tema gravísimo. Es un tema gravísimo que, por ejemplo, las Naciones Unidas no está haciendo nada por esto. A ver, sí, se ha hablado de desaparición de cientos de miles de niños en Ucrania y anteriormente, por ejemplo, en Haití, cuando sucedió
no sé si fue un terremoto, y en otros conflictos, pues esto ha venido sucediendo. Lo que se comenta es que esos niños, lo que se hace son extirparles los órganos y que van para un comercio internacional de órganos. Pero hay más cosas porque, bueno, pues a lo largo de los años de Internet, sobre todo, bueno, yo llevo 15 años investigando todas estas cuestiones, pues se ha sabido que las desapariciones de niños, que estamos hablando de cientos de miles en todo el planeta al año, pues van a parar a reuniones de la élite, de algunos elementos de la élite donde se hacen sacrificios humanos. Y esto, al que lo vea este vídeo, le va a parecer una locura, porque claro, nos pensamos que estamos en el siglo XXI y que el ser humano ha evolucionado, que estas cosas que hacían, pues yo qué sé, las culturas ancestrales como los aztecas y culturas así, pues las hemos superado, pero lo cierto es que no se está dando una explicación de por qué en un mundo en el que todo está controlado desaparecen tantos niños. Y bueno, pues ha habido personajes como un banquero holandés que bueno, ha certificado estas informaciones, que el primero que las empezó a dar fueron David Icke en Inglaterra y Ted Gunderson, ex jefe del FBI en Estados Unidos, y que nos llevan pues a asuntos que se ha vivido en España, por ejemplo, el asunto del Bar España en Castellón, la desaparición de las niñas de Alcácer en Valencia en el año 92, y así podemos ir viendo cuestiones parecidas en Portugal, en un orfanato que se llama las Escuelas Pías. Nos encontramos el asunto de Marc Dutroux en Bélgica, nos encontramos cosas parecidas también en Francia, en Inglaterra, a consecuencia de los escándalos pederásticos en la BBC de Jimmy Savile, y bueno, podríamos seguir y seguir y seguir. Yo creo que una buena pista a seguir es lo que sucede en Hollywood, que en estos días también está apareciendo, bueno, pues las violaciones que se producen dentro del ámbito cinematográfico y, bueno, pues particularmente las denuncias sobre pederastia que han ocurrido en Hollywood en los últimos años, personificados por Corey Feldman y Corey Haim, y bueno, pues muchos niños prodigio de Hollywood, bueno, pues han denunciado estas prácticas. O sea que, bueno, estamos ante un asunto de calado internacional al que nadie se atreve a meterle mano. Y bueno, aquí, según mis informaciones, hasta donde yo sé, creo que Putin estaba encargado en el KGB de investigar esta serie de asuntos de parte de la élite. O sea que yo creo que Putin debe tener bastante información de todo esto. Y para terminar, Rafael, ¿puedes explicar qué opinan los españoles sobre Rusia y sobre los rusos? Bueno, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque seguramente si un ruso viene a España y enciende la televisión, pensará que los españoles estamos en contra de Rusia, porque la mayor parte de las informaciones de los medios oficiales se nutren de las agencias internacionales que están dominadas por el sionismo y son contrarias a Rusia. Pero la realidad es diferente, porque la opinión pública hoy día ya no se genera solo a partir de Internet, y igual que sí es cierto que hay gente que piensa mal de Rusia y particularmente de Putin, somos muchos otros los que hemos variado la percepción de la opinión pública española acerca de Rusia y el benéfico papel que está ejerciendo ya dentro del BRICS y dentro de la alianza euroasiática, esta especie de unión económica que está surgiendo alrededor de China y Rusia, y lo que estamos esperando, que es la vuelta al patrón oro y la defenestración del petrodólar como divisa internacional. Entonces, bueno, hay una percepción de que España está en contra de Rusia, pero lo cierto es que mucha gente estamos a favor de Rusia, lo cual no quita para que también en determinados lugares de España, bueno, pues una cierta parte de lo que le llamamos la mafia rusa, pues sí que está generando sentimientos un poco de animadversión, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en Ibiza, en zonas de la Costa del Sol incluso, y en Valencia. Pero bueno, de momento yo creo que se ve como beneficioso, en principio, las inversiones rusas, siempre y cuando, claro, no degeneren en algo, bueno, pues un poco más, digamos,
una parte un poco más ligada a ese mundo oscuro de la droga o el tráfico de armas. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer. Pues aquí estoy y la verdad es que he dispuesto a hablar con los medios de comunicación rusos porque yo creo sinceramente que ahora mismo la Europa occidental está esperando que Rusia actúe y que nos ayude a liberarnos de la esclavitud del Banco Central Europeo. Yo soy particularmente de la opinión de que esta crisis que estamos padeciendo solo se va a solucionar si ese gran país que es Rusia, que conecta Europa con Asia, absorbe a la Unión Europea y creamos otra unión euroasiática que realmente es un mismo continente en la cual, bueno, pues nos liberemos de este invento que es el petrodólar que nos ha llevado al caos y, bueno, a estos problemas internos como el que está sufriendo España en estos momentos.